África. Cuna de la humanidad. El lugar donde todo comenzó, o eso nos han dicho. Pero ¿y si te dijera que hay un pueblo que vive en el Cuerno de África, cuya sangre cuenta una historia diferente? Una contradicción enterrada bajo la piel. Somalíes, un pueblo orgulloso, poético y guerrero, arraigado en África Oriental durante miles de años. Pero cuando los científicos secuenciaron su ADN, encontraron algo inesperado. No coincidía con el patrón de sus vecinos. No encajaba en el molde subsahariano. Ni siquiera se asemejaba a los linajes árabes cercanos. En cambio, llegaba más lejos. Mucho más lejos. A un fantasma. A una población que desapareció hace decenas de miles de años. No africana. No árabe. No completamente conocida. El rastro genético nos lleva de vuelta, a través de desiertos, océanos, a través del silencio del tiempo. Y lo que revela es inquietante, el ADN somalí se vincula más estrechamente con los antiguos euroasiáticos que con muchos norteafricanos o habitantes de Oriente Medio modernos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un pueblo que se ve, suena y vive como los africanos orientales portar huellas genéticas de un lugar que ya no está en el mapa? Desafía las expectativas. Desafía las fronteras. Desafía todo lo que creíamos saber sobre raza, origen e identidad. Porque el ADN somalí no es un reflejo de la colonización. No es el eco del comercio reciente. Es más antiguo. Mucho más antiguo. Guarda el recuerdo de una migración tan antigua que ni siquiera tenemos un nombre para quienes la realizaron. Y ese recuerdo sigue vivo, vibrando silenciosamente en el torrente sanguíneo de una nación moderna. Así que esto no es solo ciencia. Es un legado. Es la clase de verdad que estremece los cimientos de tu ascendencia. Porque si los somalíes portan el código de un pueblo olvidado, un pueblo que no dejó ruinas ni registros, ¿quién más podría serlo? ¿Qué más hemos malinterpretado? Y si el pasado no se movió en una dirección, sino que retrocedió, volvió a entrar en África y dejó sus secretos más profundos en el Cuerno de África? Para descubrirlo, tenemos que retroceder. Antes de las fronteras. Antes de la identidad. Antes de que África siquiera se llamara África. Y lo que descubriremos allí, podría cambiarlo todo. Mucho antes de las pirámides, mucho antes de los profetas, antes de que el lenguaje siquiera tomara forma, un grupo de personas cruzó un umbral que nadie recuerda. No llegaron con banderas. No construyeron monumentos. Vinieron con silencio, y se quedaron para siempre. Este fue el primer retorno. Una migración de regreso olvidada, de la antigua Eurasia a África. No fuera de ella. Y el Cuerno, era su destino. Ocurrió durante el Pleistoceno tardío. El mundo era más frío. El Mar Rojo, menos profundo. Y a través de este frágil puente, algo extraordinario pasó. Una población. No africana, no árabe, ni siquiera reconocible en el mundo actual. Su ADN se deslizó en el Cuerno de África, y luego desapareció del resto del mundo. Los científicos lo llaman el componente etíope somalí. Pero las etiquetas no le hacen justicia. Esto no es ascendencia árabe. No es bereber, egipcio o persa. Es más antiguo que todos ellos, un linaje que se separó del resto de Eurasia hace unos 23.000 años, y nunca regresó. Ni a Europa. Ni a Arabia. Solo, a Somalia. Y lo que es extraño, este código genético no existe en ningún otro lugar hoy en día. Ni siquiera en las tierras de las que supuestamente vino. Es como un fósil de ascendencia, preservado en personas vivas. Invisible a los ojos. No escrito por la historia. Pero aún así, ahí, en la sangre. Algunos científicos creen que podrían haber sido protoagricultores, una rama olvidada de las primeras tribus levantinas. Gente que plantaba, que vagaba, que cruzaba mares mucho antes de que pensáramos que tales cosas eran posibles.
Y una vez que entraron en el Cuerno de África, desaparecieron. Asimilados. Absorbidos. Pero no olvidados. Porque su memoria sigue viva, no en historias, no en ruinas, sino en la gen. La historia cambia ahora, no a invasores, sino a viajeros. No con armas, sino con rebaños. Hace 4 o 5 mil años, nuevas pisadas resonaron en el Cuerno de África. No eran extranjeras. No eran coloniales. Sino profundamente africanas, avanzando hacia el sur desde el Nilo, a través de llanuras secas y valles fluviales. No trajeron monumentos. Pero trajeron algo mucho más perdurable, ganado. Idioma. Parentesco. Estos eran los pastores cusitas. No llegaron todos a la vez. Avanzaron lentamente, abriéndose camino a través del calor y la sequía, persiguiendo la lluvia, moldeando la tierra. Y en su sangre, llevaban un linaje. Uno que definiría al hombre somalí. E1B1B. Un progrupo de ADN-Y compartido con antiguas poblaciones del Valle del Nilo. Un rasgo característico de los pastores que se desplazaban con animales, no con ejércitos. Más del 75% de los hombres somalíes actuales portan este marcador. Y, oculto en él, una señal más rara, un sublinaje que los científicos denominan M78 gamma. Un eco genético de una población que se extendió desde el norte de África y se asentó en las profundidades del Cuerno de África. Pero esto no era solo ADN. Era memoria. Identidad de clan. Las raíces de la tradición oral somalí. Porque mucho antes de la historia escrita, estos hombres recordaban de dónde venían. No en los libros, sino en los nombres, en la poesía, en sus linajes. Linajes transmitidos de padres a hijos. Historias de ancestros del norte, cabalgando con ganado y fuego. No fueron conquistadores. No borraron lo anterior. Lo construyeron. Fusionándose con la tierra hasta que su identidad se convirtió en la identidad del cuerno. Pero a medida que sus cromosomas se propagaban, su historia solo fue contada a medias. Porque mientras los hombres llegaban con el ganado, sus mujeres cuentan una historia diferente. El genoma somalí. Un recordatorio silencioso de que los ancestros más antiguos de África no siempre fueron de África. ¿Pero quiénes fueron? ¿Qué creían, construyeron, temieron? ¿Quiénes fueron las personas que trajeron este ADN fantasma al Cuerno de África? Estamos a punto de descubrirlo. Los padres vinieron con ganado. Pero las madres ya estaban aquí. Mientras que los hombres somalíes llevan el legado de los pastores cusitas del norte, las mujeres trazan un camino diferente. Uno arraigado no en el movimiento, sino en la memoria. Porque cuando seguimos el rastro mitocondrial, el ADN transmitido de madre a hijo, intacto por los padres, encontramos algo antiguo e inconfundiblemente africano. Más del 60% de la ascendencia materna somalí pertenece a la familia del haplogrupo LL3F. L2A1H. L0A1D. Estos no son linajes recientes. Se remontan a la edad de piedra tardía. A una época en la que el lenguaje apenas se estaba formando, y el cuerno resonaba con las voces de cazadores-recolectores cuyos nombres se han perdido en el tiempo. Estas fueron las madres del cuerno. No quedaron registradas en dinastías ni escrituras. Pero dejaron su huella en un lugar más profundo, bajo la piel, en el útero, en los linajes de cada generación que siguió. Enterraron a sus muertos en tumbas circulares, bajo túmulos de piedra. Susurraron a la tierra en rituales vinculados al nacimiento, a la lluvia, a los ciclos de la luna. Cultos de fertilidad. Tótems matriarcales. Símbolos de vida transmitidos, no a través de la conquista, sino a través del cuidado y la continuidad. Y aquí está la ironía. Si bien la identidad somalí es ferozmente patrilineal hoy en día, con clanes nombrados a través de líneas masculinas, guerreros recordados con la sangre del padre, la verdad genética cuenta una historia más silenciosa.
Las mujeres nunca se fueron. Su ascendencia es más profunda. Ellas son la tierra. E incluso en la cultura somalí actual, algo de ese recuerdo permanece. Oculto en las costumbres matrilineales, en la práctica de nombrar a un niño no solo por el padre, sino también por el linaje de la madre. Una rebelión silenciosa contra la eliminación de la ascendencia femenina. Pero a pesar de todo el arraigo de estas antiguas madres, un linaje se niega a permanecer dentro del mapa. Una firma materna que no pertenece aquí. Una que no vino de más allá de las llanuras, sino de más allá del mar. Porque enterrado dentro de las mujeres somalíes hay un fantasma maternal que rompe todas las reglas. Un linaje materno no encaja. No es africano. No en origen. Y sin embargo, vive en los cuerpos de las mujeres somalíes, generación tras generación. Haplogrupo M1. Una firma mitocondrial que se remonta no al Congo, ni al Sahel, sino a los antiguos corredores del noreste de África, y más allá. Más de una de cada 5 mujeres somalíes la porta. No por accidente. No por comercio. Sino a través de algo mucho más antiguo. Esto no es árabe. No es islámico. Los antecede a ambos, por milenios. M1 cuenta la historia de un viaje diferente. Una migración de regreso. De los primeros humanos que dejaron África y luego regresaron. Cruzando el Mar Rojo en una época en que las costas eran más estrechas y el océano, solo un camino tallado por las mareas y el viento. La ruta conecta el Levante con el Cuerno de África. Egipto, Sudán, Etiopía. Se puede rastrear a M1 como una sombra, deslizándose por estos antiguos puertos, desapareciendo por completo antes de llegar a África Occidental. Esa es la paradoja geográfica. Porque si M1 fuera solo un producto del comercio árabe reciente, lo encontraríamos en cada rincón del continente. Pero no es así. Falta en el oeste. Falta en el corazón del continente. Pero fuerte, justo aquí, en Somalia. Es la huella de un regreso prehistórico. De una mujer, o mujeres, que cruzaron el agua cuando no existían los mapas. Y se quedaron. Sus hijos crecieron somalíes. Sus rituales se volvieron somalíes. Pero en lo más profundo de sus células, este susurro extranjero sobrevivió. ¿Cómo reconciliamos eso? Una nación tan arraigada en la identidad africana, que porta el código silencioso de las madres euroasiáticas. Desafía más que la genética. Expande la cultura. Impulsa la memoria. Porque este fantasma maternal no solo llegó. Se quedó. Se fusionó. No dejó voz, pero dejó su código. E incluso ahora, ese código se niega a desvanecerse. Pero lo más inquietante es que M1 no fue el único. Hay otros fantasmas euroasiáticos. Todavía moviéndose silenciosamente por las venas somalíes. Esperando ser reconocidos. Esperando hablar. No toda la sangre extranjera llegó en el pasado profundo. Parte de ella es más reciente. Pero no de la manera que la mayoría de la gente piensa. Aproximadamente 1 de cada 10 hombres somalíes porta un cromosoma diferente, un linaje conocido como haplogrupo T. No se remonta al Nilo, ni al Cuerno de África, sino a Asia Occidental. Las antiguas costas de Arabia. Los bulliciosos puertos a lo largo del Mar Rojo. Y aquí está el giro, el haplogrupo T no está disperso al azar. Se agrupa. Se encuentra con mayor densidad en ciertos clanes somalíes, especialmente entre los Dir. El reloj genético se remonta a unos 2100 años, una línea de tiempo que no coincide del todo con el auge del Islam. Pero se alinea perfectamente con las primeras redes comerciales, rutas mercantiles y cruces marítimos entre Arabia y el Cuerno de África. Y eso coincide con algo más, la tradición oral somalí. Durante generaciones, las familias han contado historias de descendencia de antepasados árabes, hombres santos, comerciantes, profetas, guerreros. Es más que folclore.
Está incrustado en los nombres, en el honor, en el estatus del clan. Pero la ciencia complica esa memoria. Cuando los genetistas escanean el ADN somalí en busca de signos de ascendencia árabe reciente, no encuentran mucho. Ni cero. Pero no es lo que se esperaría de una nación tan entrelazada con la cultura árabe. Solo entre el 1 y el 3% del ADN somalí parece provenir del flujo genético árabe reciente. Lo que significa que la mayor parte del linaje T no llegó con el Islam. Llegó antes. Más silenciosamente. Tal vez a través de los marineros. Quizás a través de matrimonios mixtos. Quizás a través de algo que aún no hemos descubierto. Y ahí es donde reside la tensión. Entre las historias transmitidas por los ancianos y los datos transmitidos a través de los cromosomas. El orgullo del linaje árabe, colisionando con el frío rastro de genes antiguos. ¿Qué creemos? ¿Los cuentos que nos contaron, o la ciencia que nos dice lo contrario? Pero incluso esa contradicción es solo la superficie. Porque oculto bajo esta cuestión de identidad, incluso bajo el choque de cultura y genoma, hay algo más antiguo. Algo que no pertenece a África, Arabia o incluso a la historia humana moderna. Algo que aún se esconde, a plena vista. No todo en el genoma encaja en una categoría limpia. Y en ningún lugar es eso más claro que en Somalia. Porque bajo la superficie, bajo los fantasmas maternos y las migraciones en la línea Y, hay algo más profundo. Algo que desafía incluso los mapas más antiguos. Los científicos lo llaman el componente etíope somalí. Pero ese nombre no captura lo que realmente es. No es árabe. No es africano. No es persa, egipcio o bereber. Es, en sí misma, una ascendencia autosómica única. No mezclada, sino fusionada. Se fusionó hace mucho tiempo en una nueva población que no existe en ningún otro lugar. Una huella genómica que solo se encuentra en el Cuerno de África. Y solo completamente formada en el pueblo somalí. El estudio de Hodgson lo reveló directamente. Este componente divergió de otros linajes euroasiáticos hace más de 23.000 años. No se fusionó. No se extendió por el continente. Se quedó. Preservado en el Cuerno de África como la savia en el ámbar antiguo, una rama congelada del árbol genealógico humano. Ejecute un análisis de componentes principales y verá el misterio. Los somalíes no se agrupan con los africanos subsaharianos. Tampoco se alinean con los de Oriente Medio. Flotan, en su propio eje. No la mitad de esto ni la mitad de aquello. Sino algo completamente diferente. Una isla genética. Formada por las mareas del tiempo y sellada por la cultura, el clima y la geografía. ¿Qué significa estar en tu propia sangre? Ser el puente. ¿Y la orilla? Ni una sola ascendencia. Ni dos. Sino una tercera posibilidad, una nacida de la fusión ancestral y un largo silencio. Esto no es una mezcla de vecinos. Es el eco de un pueblo cuya historia comenzó incluso antes de que existieran los vecinos. Pero el aislamiento nunca dura para siempre. Las olas alcanzan incluso a las islas más lejanas. Y esta, no se quedó quieta. Hay poder en quedarse quieta. En un mundo moldeado por la conquista y la colisión, Somalia se erige como algo más, un caso de estudio en continuidad. Porque durante miles de años, el genoma somalí se ha mantenido notablemente intacto. A través del comercio, el imperio, la migración, otras poblaciones cambiaron. Se mezclaron. Se transformaron. Pero los somalíes permanecieron unidos. Se casaron dentro de clanes. Arraigados por la tierra, el idioma y el linaje. Ese aislamiento dejó una huella, un genoma compacto y homogéneo, más uniforme que la mayoría en cualquier lugar de la tierra. Pero también hizo algo extraordinario. Permitió que la evolución se enfocara. Un rasgo lo dice todo, la persistencia de la lactasa.
La capacidad de digerir la leche hasta la edad adulta. En Europa, provino de una mutación. En Arabia, otro. Pero en Somalia, la evolución escribió su propio código. El alelo C14010. Una adaptación distintivamente africana del este. No prestada. No copiada. Inventada. Porque sobrevivir aquí no era una elección. Era un ritual. La leche de camella no era un lujo, era un sustento. En las áridas llanuras del Cuerno de África, la leche era moneda, medicina, alimento, historia. Y el cuerpo respondía. Durante generaciones, el pueblo somalí no solo se adaptó a la tierra, sino que coevolucionó con su estilo de vida ganadero. Diferentes caminos. El mismo destino. Europa, Arabia, el Cuerno de África, 3 caminos hacia una solución, conservar la leche o morir de hambre. Pero en Somalia, el camino era exclusivamente suyo. Forjado por la cultura. Preservado por el parentesco. Escrito en los genes. Sin embargo, no todas las adaptaciones son regalos. Porque mientras algunos cambios trajeron fuerza, otros conllevaron riesgos. Y en el caso del genoma somalí, uno de esos riesgos aún puede estar desarrollándose. Prueba de que incluso la evolución tiene un precio. El aislamiento protege. Pero a veces, atrapa. En el apretado tejido del genoma somalí, tan uniforme, tan ininterrumpido, los científicos encontraron algo inesperado. Una vulnerabilidad. Dentro del sistema de antígeno leucocitario humano, los genes sola que dan forma a nuestras defensas inmunitarias, los somalíes portan frecuencias inusualmente altas de ciertos alelos. Alelos, vinculados a la diabetes tipo 1. Una señal de alerta genética. Enterrada en lo profundo del código. Una que la evolución no borró, porque tal vez, alguna vez, no lo necesitó. Pero hoy, en un mundo nuevo, susurra de riesgo. Especialmente entre los niños somalíes en diáspora. Viviendo lejos de la tierra, sus genes evolucionaron para sobrevivir. Donde nuevas dietas, nuevos climas y nuevas presiones desencadenan interruptores antiguos. La ironía corta profundamente. La misma endogamia que preservó la identidad, que mantuvo la cultura como un recipiente sellado, también puede haber encerrado vulnerabilidades raras. Defectos que el entorno nunca castigó, hasta ahora. Este es el costo de la pureza genética. La sombra detrás de la fuerza. Porque el genoma no hace juicios. Solo recuerda. Y aunque el ADN somalí conlleva resiliencia, orgullo y herencia, también lleva la carga de decisiones tomadas hace miles de años. Así que nos preguntamos. Si el genoma los moldeó con tanta precisión, ¿hasta dónde llegan esas diferencias? Entonces, ¿cuán diferentes son los somalíes de sus vecinos? El Cuerno de África es un mosaico de rostros, idiomas y linajes. Pero bajo el microscopio, los límites son más nítidos de lo que cabría esperar. Los somalíes viven junto a los oromo, los amara, los sefar, hablan lenguas relacionadas, comparten rituales y tierra. Pero su ADN cuenta una historia diferente. Porque incluso entre primos, los somalíes se distinguen. Su ascendencia etíope somalí es más profunda, más concentrada, un valor máximo que no se ve en los grupos vecinos. Sus perfiles maternos y paternos resuenan a ritmos diferentes. Incluso los árabes, al otro lado del mar, a quienes la cultura y la religión han vinculado desde hace mucho tiempo a Somalia, no comparten las mismas raíces. Sorprendentemente, el ADN somalí se acerca más al de los bereberes en el extremo oeste del norte de África, pero sigue sin coincidir con ellos tampoco. Son genéticamente adyacentes a muchos, pero idénticos a ninguno. El Cuerno de África no es un crisol de culturas. Es un mosaico. Donde cada fragmento cuenta una historia paralela, no una compartida. Y cuando los investigadores ejecutan los mapas genómicos, a niveles de agrupamiento más profundos como K igual a 12, los somalíes se separan en su propia isla. Una señal clara.
Un pasado diferente. Entonces, ¿qué son? Si no son exactamente como sus vecinos, ni como la gente del otro lado del mar, ¿quiénes son los somalíes? Y aún, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué significa estar genéticamente solo? Mirar alrededor y ver primos culturales, rostros familiares, pero no encontrar un reflejo en la sangre. El ADN somalí es una reliquia de antiguas migraciones que regresaron, no que se extendieron. De padres del Nilo y madres de la Edad de Piedra. De supervivencia basada en la leche y riesgos inmunológicos que nadie esperaba. Cada fragmento, ancestral, materno, adaptativo, cuenta una historia. No solo de dónde vinieron, sino de en qué se han convertido. Fueron moldeados por el Mar Rojo, no por el Sáhara. Por los vientos alisios, no por los imperios. Por la memoria, oral, genética y tenaz. No son la mitad de nada. No son una mezcla. No son una tierra fronteriza. Son una huella dactilar. Inigualable. Sin espejo. Y si tu ADN no coincide con el de nadie, ¿quién eres realmente? Quizás el mayor misterio de la genética somalí es lo que revela sobre todos nosotros. No solo que venimos de algún lugar, sino que podríamos haber regresado. Próximo episodio, los ancestros euroasiáticos perdidos de África Oriental. Porque el pasado nunca permanece enterrado. Especialmente cuando vive dentro de ti.